Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Espero que muy bien. Bueno, con esta presentación damos comienzo a lo que es el capítulo 6 de las notas del curso de Cálculo 1 de este año 2020. Vamos a seguir estudiando límites, pero ahora en el caso, límites de funciones, en el caso en que la x tienda a más infinito o que la x tienda a menos infinito. O sea, ahora en lugar de estudiar lo que pasa en las cercanías de un punto A, o sea, cuando la x está bien cerquita de un punto A, nos interesa estudiar cómo se comporta la función cuando la x crece indefinidamente. O sea, comencemos con el concepto del límite de una función para x tendiendo a más infinito. Es algo que vamos a anotar de esta manera, límite de f de x cuando x tiende a más infinito, e igual que antes, el resultado de este límite puede dar un número, puede dar más infinito, puede dar menos infinito, y también puede no existir, por supuesto, aunque como vamos a ver acá, eso es más difícil que se nos presenten en las funciones que vamos a trabajar nosotros, situaciones donde el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, no exista, por lo menos por ahora. Entonces, de vuelta, presentemos una serie de gráficas para entender el concepto gráficamente o geométricamente, ¿no? Ahora lo que tenemos que imaginar es que la x, los valores de x se mueven hacia la derecha indefinidamente, crecen, crecen, crecen y no paran nunca. Con eso decimos que imaginamos que la x tiende a más infinito, y queremos observar qué le pasa a los correspondientes valores funcionales. Para poder plantearnos un límite cuando x tiende a más infinito, la función tiene que estar definida por lo menos en alguna semirrecta derecha, ¿verdad? Podrá no estar definida para la izquierda, digamos, como esta que está graficada acá, pero en alguna semirrecta derecha tiene que estar definida por lo menos en esa situación. Bueno, ¿qué pasa acá en esta gráfica? Da toda la sensación de que cuanto más grande es el x a medida que la x se hace indefinidamente grande, ¿no? Estamos pensando que la x puede valer 1000, 1.000.000, 80.000 millones, 10 a la 80, etc. Da toda la sensación que los valores funcionales se van acercando al número L. Dicho de otra manera, la gráfica, como curva, tiende a acercarse cada vez más a la recta de ecuación I igual L. ¿Sí? En estos casos se dice justamente que esta recta es una asíntota horizontal de la función. Así que bueno, esta es una situación donde efectivamente el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, da el número L. Igual que antes, no vamos a dar una definición matemática de límite, por lo menos por ahora, sino esta idea intuitiva, aunque podríamos decir, acercándonos un poco mejor al concepto, que esto está queriendo decir que podemos obtener valores de f de x tan cercanos a L como uno quiera, como uno se pueda imaginar, con tal de tomar la x suficientemente grande. Lo que antes era con tal de tomar la x suficientemente próxima al punto A, ahora es con tal de tomar la x suficientemente grande. ¿Sí? F de x toma valores tan cercanos a L como se quiera, con tal de tomar la x suficientemente grande. Bueno, en este dibujo la curva estaba por arriba de la recta I igual L, o sea, los f de x en realidad tenían el límite L, se podría decir por la derecha de L, por valores más grandes que L. Eso no tiene por qué pasar, puede ser por abajo, o incluso puede ser una situación así, donde acá también parece bastante claro observar que cuando x tiende a más infinito, los valores de f de x se acercan cada vez más al número L, ¿no? De vuelta, dicho de otra manera geométrica, la curva se aproxima indefinidamente hacia la recta igual L. Observemos que, cómo es esto de podemos encontrar valores tan cercanos de L como uno se pueda imaginar. Para eso nos tenemos que dar un intervalo centrado en L o contenga L como punto interior, y queremos decir, bueno, a ver, los f de x caerán acá. Para eso trazamos dos rectas a esas alturas, y observamos que hay momentos que los f de x no caen en este intervalo centrado en L, pero que para valores de x suficientemente grandes, los puntos de la gráfica se meten adentro de esta faja. Por ejemplo, desde este número h hacia la derecha, todos los f de x caen dentro de este intervalo. También hay algunos f de x con x un poquito más chica de h que también caen, pero seguro que de este h en adelante todos los f de x caen dentro de este intervalo. Bueno, si repetimos esto para otro intervalo mucho más pequeño, centrado en L, tiene que ocurrir lo mismo, ¿tá?
podemos obtener valores de f de x tan cercanos a L como se quiera, con tal de tomar la x suficientemente grande. Bueno, esta es otra situación, una situación diferente. Acá da toda la sensación de que cuando x tiende a más infinito, los valores funcionales se hacen infinitamente grandes. Justamente, cuando pasa una cosa así, vamos a decir que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, es más infinito. O sea, acá lo que está pasando es que f de x toma valores tan grandes como se quiera, con tal de tomar la x suficientemente grande. Esto tiene todo el aspecto de una parábola. Muy probablemente se haya graficado ahí una parábola, ¿no? La concavidad no tiene por qué ser esta. Acá este es simplemente un ejemplo de una curva particular. Y también puede pasar esta otra cosa. A medida que x tiende a más infinito, los valores de la función pueden tender a menos infinito. O sea que el límite de la función cuando x tiende a más infinito también puede dar menos infinito. Gráficamente la curva se iría hacia la derecha y hacia abajo indefinidamente, ¿no? Esto, una manera cómoda de decir esto es que el límite de la opuesta de f de x es más infinito, ¿no? Bueno, con límites para x tendiendo a menos infinito es exactamente el mismo concepto. La única diferencia es que ahora tenemos que mirar las x cada vez más pequeñas, negativas y cada vez más pequeñas, en valor absoluto infinitamente grande, pero ¿no? Negativas. Ahora la x puede valer menos 1000, menos 1.000.000, menos 10 a la 40, menos 10 a la 1000, y seguir moviéndose hacia la izquierda indefinidamente. Bueno, esta es una gráfica muy similar a la primera que pusimos. Aquí el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito, da el número L. La recta de ecuación igual L es una asíntota horizontal de la función. En este dibujo, los valores funcionales son más grandes que L, tienen límite de L, pero son más grandes que L, pero no tienen por qué ser más grandes que L. Por ejemplo, acá, este es otro caso en que el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito, también da L, y es por valores menores que L. Y también podría ser por arriba y por abajo, como en aquella gráfica que pusimos que y una oscilación permanente, se iba acercando, pero oscilando permanentemente por valores por arriba y por abajo. Veamos ahora entonces cómo sería la gráfica en algunos ejemplos particulares de que el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito, de más infinito o menos infinito. Aquí el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito, da más infinito. O sea, la curva se va indefinidamente tanto hacia la izquierda como para arriba. Repito que la concavidad es de casualidad, no tiene por qué ser así. Y en este caso, cuando x tiende a menos infinito, el límite de la función es menos infinito. La curva, por lo menos para valores de x suficientemente pequeños, a partir de un punto hacia la izquierda, la curva se va a ir moviendo siempre hacia la izquierda y hacia abajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría con esta función? Esta función está definida en todos los reales. Podemos estudiar el límite de la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, da toda la sensación de que el límite es menos infinito. Efectivamente es así. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? Hay una asíntota horizontal. Los valores funcionales tienden a 0. Porque el eje x corresponde a ordenada 0, ¿no? Así que el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, en este dibujo, aparentemente sería 0. Tendríamos que dar la fórmula de la función para saber si eso es exactamente así. Así que entonces con límites con x tendiendo a más o menos infinito son dos límites diferentes, ¿no? Una cosa cuando x tiende a más infinito y otra cuando x tiende a menos infinito. Bueno, entonces vamos a entrar en el mismo tipo de cuestiones que nos planteábamos con límites para x tendiendo a. Ahora nos preguntamos, bueno, ¿qué pasará cuando sumamos funciones, multipliquemos funciones, dividamos funciones, hagamos operaciones con funciones? ¿Qué pasará con los límites ahora cuando x tiende a más o a menos infinito? Bueno, en realidad, todos los resultados que habíamos visto, los teoremas que nos habíamos demostrado, que daban lugar a una tabla muy grande, siguen valiendo acá. Porque eso dependía de lo que le pasaba a f de x y a g de x, no al que tendiera la x. Así que para x tendiendo a más infinito y para x tendiendo a menos infinito valen los mismos resultados que teníamos en la tabla de operaciones con límites. Esa tabla vale para x tendiendo a o para x tendiendo a más infinito o para x tendiendo a menos infinito. Por ejemplo, un solo ejemplo, veamos ahora.
El límite de una función f de x cuando x tiende a más infinito da menos infinito. Y el límite de otra función g de x cuando x tiende a más infinito da menos 7. ¿Sí? La x tiene que tender a lo mismo, ¿no? Entonces me pregunto, ¿qué pasará con el límite del producto cuando x tiende a más infinito? Bueno, había un teorema que decía, el mismo teorema que decía cuánto da eso para que teniendo a vale acá. Un factor tiende a menos infinito y el otro factor tiende a menos 7. ¿Cuánto da el resultado? Si, hablando mal y pronto, si nos independizamos de los signos, si un factor tiende a infinito y el otro tiende a 7, el límite va a dar infinito. Como es un producto, para el resultado nos basamos en la regla de los signos. Menos por menos, más. Así que este límite da más infinito. No estamos en el caso de una indeterminación. Así que todo esto vale igual que cuando x tiende a A. Los casos que nos van a presentar dificultad son los casos de indeterminación, que también son los mismos que antes. Bueno, entonces antes de entrar en el tema, que en realidad lo vamos a hacer en el próximo video, ya de ver algunos métodos específicos para trabajar con límites en casos de indeterminación, cuando x tiende a más o a menos infinito, veamos también intuitivamente, basados en la gráfica, bueno, en las propiedades, qué pasa con los límites de la exponencial y de la logarítmica ahora cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Y sí, cuando x tiende a más infinito, el límite de L de x es más infinito. La curva tiende a más infinito y muy rápidamente. Cuando x tiende a menos infinito, la curva tiende a pegarse al eje x. Por lo tanto, el límite de la función, cuando x tiende a menos infinito, da 0. El de la función exponencial. Bueno, con la logarítmica, cuando x tiende a más infinito, pasa algo parecido, aunque ya se ve en las gráficas conocidas que no tiende a más infinito tan rápido, pero pasa eso, el límite del logaritmo de x. Cuando x tiende a más infinito es más infinito. Y cuidado que acá no podemos plantearnos el límite del logaritmo de x cuando x tiende a menos infinito. En realidad yo en este dibujo tendría que haber tachado toda esta zona. En los x negativos la función logarítmica no existe, así que no tiene sentido plantearnos el límite del logaritmo de x cuando x tiende a menos infinito. En todo caso, el caso extremo sería cuando x tiende a 0 por derecha, que ya lo hemos visto, ¿no? El límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0 por derecha da menos infinito. Bueno, también tenemos lo que se llama una función de tipo potencial, que en realidad es más sencilla que las otras. Son las funciones que tienen un exponente fijo y variable la base. Cuando el exponente es natural, se reduce a los casos anteriores, porque ¿qué pasa con x al cubo? En realidad es un producto. Es x por x por x. Entonces, debido al teorema del límite de un producto, este límite da más infinito. Lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Queda x por x por x, cuando x tiende a menos infinito, queda menos por menos más, el límite da, perdón, menos por menos más por menos menos, ¿no? Menos por menos menos, este límite da menos infinito. Algo que si vemos la gráfica de x3 se corrobora inmediatamente, ¿no? Ahora, la función potencial también puede considerarse con exponentes que no sean naturales. Por ejemplo, x elevado a la 1/2, que es raíz cuadrada de x. O x elevado a la pi, todavía, que es un número irracional. Entonces lo que siempre pasa, estamos admitiendo, es esto. Cuando el exponente es positivo, el límite de x a la alfa, cuando x tiende a más infinito, da más infinito. Lo mismo que le pasaba a x al cubo, a x al cuadrado o a la propia x. ¿No? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la quinta da más infinito, bueno, ahí el exponente era natural, pero como decíamos recién, el límite cuando x tiende a más infinito de raíz cuadrada de x es x a la 1/2, como el exponente es positivo, el límite da más infinito, y así podríamos tomar cualquier exponente positivo. Por ejemplo, el límite de x a la 3/4, cuando x tiende a más infinito, da más infinito. Acá están graficadas algunas de estas funciones. Cuando x tiende a más infinito, todas tienden a más infinito. Raíz de x tiende un poco más lento. Acá está x a la 3/4. X al cubo tiende más rápido. X a la cuarta, que está en verdecito acá, tiende más rápido todavía. Bueno, ¿y qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Con esta función de tipo potencial. Bueno, acá ya estamos viendo la gráfica, ¿no? El límite de x a la cuarta, cuando x tiende a menos infinito, da más infinito. Claro, x a la cuarta es positivo siempre.
Sin embargo, el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo da menos infinito. Bueno, acá hay que tener cuidado cuando x tiende a menos infinito con la función potencial, por dos situaciones. Una que podría no estar definida, y ahí no tiene sentido el límite. Recién lo mencionábamos, el caso de raíz cuadrada de x. ¿Sí? Así que en el caso de raíz cuadrada de x, no tiene sentido plantearnos el límite cuando x tiende a menos infinito. Pero aún cuando esté definida para x tendiendo a menos infinito, podría ser raíz cúbica de x, por ejemplo, cuando x tiende a menos infinito, el límite puede dar menos infinito o más infinito. Y se ve claramente en el ejemplo que vimos recién. Cuando x tiende a menos infinito, x a la cuarta, que es algo positivo siempre, da más infinito, es por la regla de los signos en definitiva, mientras que x al cubo, cuando x tiende a menos infinito, da menos infinito. Así que esas son las dos cuestiones que tenemos que tener cuidado cuando x tiende a menos infinito. Podría no existir el límite porque ni siquiera existe la función, o el límite puede dar más infinito o menos infinito en el caso de exponente positivo, estábamos mencionando aquí, ¿sí? Bueno, entonces en el próximo video ya vamos a entrar en ver algunos métodos para trabajar con los casos de determinación en estas situaciones. Recuerden que, como siempre decimos, no dejen de consultar y de hacer todos los aportes que consideren en los foros correspondientes del EVA. Todo esto ya va a estar incluido en la nueva versión de las notas que contemplan esta segunda parte del curso. Y bueno, así que nos vemos en el siguiente video, donde ya vamos a poder entrar a ver, por supuesto, más ejemplos y entrar a hacer ejercicios de cálculo de límites en estas situaciones.